Él presentarnos los talentos que en esta hora está levantando en esta casa. Damos las gracias a nuestro Dios porque está usando a los niños de este lugar para poder inquietar sus corazones y hacer la obra que Él ha querido a través de este lugar. Amén. Así es de que en este día, mis amados, estamos aquí dispuestos para que Dios se glorifique nuevamente, para que nos siga edificando de su palabra. Así es de que en este día nos vamos a disponer. Yo le pido en el amor de Cristo que usted disponga su corazón, que usted abre su espíritu en esta hora. Y si usted siente que la palabra de este día que el Señor traerá llena el requisito y usted siente en su espíritu que es verdad suya, yo lo invito a que usted evangelice a través de su celular, llevando el mensaje de Dios a través del Facebook, que es el medio que Dios ha abierto en este lugar para poder seguir llevando su verdad. Gracias a este medio, gracias a aquellos que se disponen para que Dios hable a sus vidas a través de esta iglesia, Reino Unido, Centro de Adoración. Amén. Así es de que una vez más digo, bienvenido a cada uno de ustedes. Me gozo en el Señor porque ustedes disponen su tiempo, su corazón para el día de hoy, los domingos, para que Él hable a sus vidas. Recuerde de que nosotros todos estamos siendo llevados, orientados por Él para que cada uno encuentre el camino que Él ya ha dispuesto a nuestras vidas. Amén. Así de que, mis amados, quiero invitarlos a que se pongan de pie. Vamos a ir a la palabra del Señor. La vamos a abrir en el libro de Efesios. Yo lo invito que lo haga en el capítulo 3. En el libro de Efesios, en el capítulo 3, vamos a ver los versículos del 10 al 13. Así es de que en lo que vamos a ver en el día de hoy, Pablo habla de su ministerio a los gentiles, al pueblo que no era judío. Pablo va a hablar de esa manera al pueblo judío y con ellos nosotros, quiero decir a los gentiles, y con ellos nosotros estamos incluidos. Amén. En el libro de Efesios, mis amados, en el capítulo 3, veamos sus versículos del 10 al 13, si no lo he encontrado, aquí en la pantalla también se encuentra y leemos la palabra del Señor que ya es bendita, que dice así en el libro de Efesios 3, en el versículo del 10 al 13. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta hora, mi Rey, yo me presento una vez más como ministro tuyo. Gracias te doy, Padre amado, porque una vez dispones que tu pueblo escuche tu verdad a través de estos labios, mi Dios. Unge estos labios para que tu mensaje de vida llegue a ellos, para que todo aquel que ha abierto este medio, el Facebook, la página que has abierto para esta casa, Padre, sea el alimento a través del cual tú llegues a sus vidas y penetres en sus corazones para que en ellos habites, Padre, y transformes sus vidas para bien, para que sean, oh Dios, tomados como iglesia tuya y volvamos todos juntos de regreso a casa. Padre, en esta hora yo te pido que seas tú en todo momento inyectando en el corazón de los presentes de tu presencia, Padre, que pongas en su espíritu el deseo de en este día crecer, Padre. Eliminamos en el nombre de Cristo Jesús todo espíritu contrario a ti, todo espíritu de distracción, todo espíritu de sueño, de cansancio, todo espíritu que quiera robar el poder de tu palabra en esta hora. Lo atamos, oh Dios, por la sangre de Cristo y le echamos fuera de este lugar, y todo pensamiento, todo sentimiento que estorbe, oh Padre, lo atamos, lo echamos fuera y nos unimos, oh Dios, a tu presencia para poder obrar conforme a lo que tú has dispuesto para este día. Mi Dios, gracias te damos por esta nueva oportunidad que como pueblo tú nos has dado. Llegamos, Padre, de entre tantos, de aquel pequeño remanente que tú has levantado para que se mantenga firme en el llamado tuyo en estos tiempos de calamidad, oh Padre, sea en nosotros inyectada tu presencia, Rey amado. Te bendecimos, te exaltamos, Padre, y te damos las gracias. En el nombre bendito de Cristo Jesús, tu Hijo amado, te oramos con acción de gracias, y el pueblo amado de Dios dice: amén, amén. Pueden sentarse, mis amados. Doy gracias a mi Dios porque en este día Él nos permite una vez más ahondar de su palabra. Así es de que en el día de hoy el tema que el Señor me dispone es propósito de Dios para el hombre. Así es de que ese es el tema que el Señor nos permite en este día, propósito de Dios.
Recuerde bien, propósito de Dios para el hombre. Amén. Así de que recordemos que todo lo que nosotros hacemos acá en la vida tiene un plan y un propósito. O sea, hay algo que nosotros preparamos de antemano, pero hay algo que nosotros esperamos. Cuando usted, por ejemplo, va a construir una casa, usted hace el plan. Usted se determina económicamente cómo se encuentra, cuánto de dinero va a gastar y todo eso usted lo planea. Pero el propósito es que esa casa cumpla la razón por la cual usted está haciendo ese sacrificio. Usted puede construir una casa, ya tiene un plan, ustedes comienzan a reunir dinero con su familia y dicen, bueno, vamos a comprar una casa. Pero ¿cuál será el propósito de esa casa? Nuestro plan es reunir dinero, que cada quien aporte de la familia y que podamos nosotros cumplir ese deseo. Pero una vez construida esa casa, ¿cuál es el propósito de esa casa? ¿Sí me explico? Hay un plan, hay algo que se determina de antemano, hay algo que se estimula para poder determinar qué es lo que se quiere alcanzar. Pero lo que se quiere alcanzar tiene un propósito. Así de que, por ejemplo, cuando nosotros estábamos en nuestros países, Guatemala o donde sea, nuestro plan era venir acá. Pero el propósito era darle a nuestra familia allá un mejor estilo de vida. Amén. Así es de que cuando nosotros planeamos, por decir algo, una casa, nosotros hacemos planes, comenzamos a conectar dinero, comenzamos a buscar de la manera que sea el dinero que se necesite para cumplir. O sea, ese es el plan. Pero el propósito puede ser, por ejemplo, que vamos a construir la casa para poder vivir como familia, vamos a construir la casa para venderla, vamos a construir la casa para rentarla, vamos a construir la casa para que quede de herencia de nuestras hijas. O sea, hay un plan, hay una razón por la cual se está haciendo, pero hay un propósito por el cual las cosas se hacen. Amén, así es de que en eso Dios me envía en este día, para que de acuerdo al plan de Dios conozcamos su propósito. Así es de que por eso se llama propósito de Dios para el hombre, para la humanidad, para cada uno de los creados a través de él. Amén. Así es de que recuerde de que a veces nosotros por desconocimiento, a veces no le ponemos asunto, no conocemos cuál es el plan de Dios, no conocemos cuál es el propósito de Dios, no sabemos cuál es la razón por la cual la iglesia surge a través de la resurrección de Cristo. Pero sí, nosotros sabemos que hay una razón por la cual Dios nos ha enviado acá a la tierra. Amén. Así es de que si nosotros desconocemos el plan de Dios, si desconocemos lo que Dios ya tiene trazado para nosotros en el futuro, entonces no vamos a caminar en él. De hecho, el pueblo de Israel así fue. Cuando usted lee la palabra de Dios en el libro de Oseas 4:6, usted se dará cuenta que cuando Jehová les habla al pueblo, que el pueblo hace lo que quiera, Dios se ha manifestado, ha llegado de diferentes maneras, haciendo milagros, haciendo libertades en el Éxodo y en todo eso. Sin embargo, el pueblo no entendía. Pero a través del profeta Oseas, Dios habla a su pueblo y le dice, a través del desconocimiento que tenía de la verdad, cuando él llegaba a hablarles diciendo así: mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, también yo te echaré del sacerdocio. Y por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Amén. Así es de que la palabra del Señor es lo que nos ha dejado a nosotros como eslogan, como lema, para que nosotros podamos caminar en él. Pero déjeme decirle que a veces el hombre tiene su propio propósito y Dios tiene un propósito diferente. Recuerde que nosotros tenemos propósitos. Comencé hablando acerca de la casa. Ese es un propósito terrenal. Ese es un propósito nuestro. Ese es un plan que nosotros nos trazamos para hacer algo acá en la tierra. Y cada uno de nosotros tiene un propósito de vida, porque tenemos que seguir moviéndonos, tenemos no quedarnos estancados, sino seguir circulando, porque tenemos a un Dios que es activo. No a un Dios que es pasivo, sino a un Dios que nos activa a movernos día con día. Amén. Así es de que hay un plan que tiene Dios y hay un plan también que tiene el hombre. Pero déjeme decirle que los planes que el hombre tiene son los planes que él quiere alcanzar de manera terrenal. O sea, nosotros como hombres tenemos planes fijados. Queremos llegar a cierto lugar, queremos llegar a cumplir cierto propósito, pero veamos cuál es el concepto de propósito hablando en términos bíblicos y cuál es el concepto de propósito hablando en cuestiones humanitarias, hablando como hombres. Déjeme decirle que la palabra propósito en términos humanos, en términos de persona, es la determinación que nosotros tenemos a alcanzar algo. Es una meta que nosotros nos fijamos a la cual llegar. O sea, nosotros como humanos
tenemos algo fijado, pero dice el concepto que es una determinación a alcanzar algo. Es una meta que nosotros tenemos fijada para alcanzar. Pero ¿cuál es el propósito de Dios para la humanidad? Déjeme decirle que todo tiene un propósito. ¿Usted se da cuenta? Todas las cosas tienen un propósito. La casa, el propósito es habitarla. El ventilador, el propósito es refrescar, al igual que el aire acondicionado. La silla, su propósito es ser hechas para poder sentarse. El púlpito para poder poner la Biblia y hablar, poner la Biblia sobre él para hablar. Todo tiene un propósito. La computadora tiene su propósito. Todo tiene un propósito. Si yo le digo de que usted tome un martillo, por ejemplo, y hable a través de él, no va a poder. Pero si yo le digo agarre un celular y golpee un clavo, tampoco lo va a hacer. Porque el martillo fue diseñado para meter el clavo y el celular o el teléfono fue diseñado para usarlo para hablar. Cada cosa tiene un propósito inicial. O sea, cuando el hombre ha creado cosas, los ha creado con un uso determinado. Usted ve la silla, las mesas, todo lo que nosotros vemos tiene una razón, pero todo eso es creación humana. Y tiene un uso humano y tiene una razón de uso humano. Pero si nosotros no lo usamos con la razón de vida, nosotros vamos a malograr lo que estamos usando. Dije ya, si usted usa un martillo para un celular para golpear un clavo, entonces va a dañar el celular, porque no fue diseñado para eso. Y si usted va a querer usar un martillo, tampoco le va a responder, porque no fue diseñado para eso. O sea, cada cosa ha sido diseñada con un propósito. Pero la humanidad, la industria, la ciencia, lo que se mueve en este tiempo moderno, tiene un propósito de creación, un propósito de fabricación. Pero vengo a hablar cuál es el propósito bíblicamente, cuál es el propósito por el cual Dios ha hecho que nosotros surjamos. Así de que en Dios, déjeme decirle que propósito es la idea inicial por la cual algo ha sido creado. Estoy hablando de esto porque Dios nos creó con un propósito. O sea, nosotros no hemos sido traídos solamente al azar. En Dios todo tiene propósito. O sea, el hecho que nosotros estemos acá, hay un propósito en Dios. No es el hecho que lleguemos a cabecear, a dormir o a lo que sea, no. Es el hecho de que Dios nos trajo porque Él quiere hablarnos, porque hay un propósito para Él, para que escuchemos, para que reconozcamos el llamado de Él, para que recibamos la instrucción y para que caminemos conforme al propósito que Él ha diseñado. Amén. Así de que no es lo mismo decir mi propósito en Dios que el propósito que tiene Dios para mí. ¿Se da cuenta de la diferencia? Yo no puedo decir mi propósito, o sea, yo lo estoy poniendo, mi propósito para Dios. No. Si yo quiero que funcionen las cosas en el orden de Dios, me someteré y diré el propósito de Dios para mí. Porque el propósito Dios lo hizo de manera inicial. ¿Usted se recuerda cuando Dios habla a Jeremías? Cuando Dios da su ministerio al profeta Jeremías y lo llama, y en Jeremías 1:5 le dice, Jeremías, desde antes que te formase en el vientre, yo te conocí. Y desde antes que nacieses, yo te santifiqué y te di por profeta de las naciones. O sea, Jeremías estaba llegando, sí. Pero ya Dios le había fijado cuál era la razón de su llegada. O sea, cuando Alberto, Francisco, Jesse, quien haya sido, nació, Dios dijo, bueno, lo enviaré porque en él hay un propósito mío, hay un pensamiento, hay un sueño, hay una razón, hay un propósito por el cual yo lo voy a mandar para que él cumpla esto o aquello. O sea, caminar en Dios significa conocer cuál es el propósito de Dios para mi vida. Pero si yo no lo conozco, pongo mi propio propósito y entonces Dios no se glorifica ni tampoco Él pone de su mano de poder para que yo cumpla mi propósito porque no es el suyo. ¿Se da cuenta? Si usted no usa lo correcto, entonces tampoco habrá cobertura. Si usted quiere que Dios cumpla su propósito en usted, tiene que someterse a lo que Dios ha demandado para que usted lo haga. O sea, el llamado, el propósito de Dios, la razón por la cual usted y yo hemos llegado, es porque Dios ha puesto una razón por la cual usted y yo hemos llegado acá a la tierra. Amén, así de que nuestro propósito, déjeme decirle que no es el mismo propósito que Dios tiene para nosotros. Pero en nuestro trabajo como iglesia, como hijos de Dios, como creyentes, llegar a conocer conforme a la palabra de Dios, cuál es el propósito que Dios ha fijado para usted y para mí.
Si usted abre su corazón en este día, usted entenderá que Dios nos va a hablar de cuál es el propósito inicial, cuál es el propósito final y en qué etapa del cumplimiento de ese propósito nosotros como iglesia estamos caminando en este tiempo. O sea, es un tiempo profético, sí, porque Dios declaró cada uno de los tiempos y acontecimientos desde antes de la fundación del mundo para tener cumplimiento conforme al propósito suyo, conforme al tiempo suyo. Amén. Así es de que si nosotros vamos a caminar, tendrá que ser conforme al plan que Dios ha diseñado para usted y para mí. Amén. Así es de que entendimos que nosotros tenemos nuestro propósito acá en la tierra. Hacemos lo que nosotros queremos conforme a nuestras necesidades, conforme a nuestros sueños, a nuestros pensamientos, conforme a nuestras necesidades. Pero hay un propósito mayor del cual Dios ha trazado para que usted y yo cumplamos, la razón por la cual Él nos ha enviado. Amén. Así es de que si nosotros caminamos conforme al plan que Dios tiene determinado, déjeme decirle que usted y yo caminaremos conforme a lo que Él ha diseñado y se cumplirá en nuestras vidas lo que Él desea que se cumpla. Vea usted qué es lo que dice en el libro de Proverbios. Si no hay posibilidad, yo se lo leo, vaya a la palabra en el libro de Proverbios 16 y vea el versículo 3. ¿Qué beneficio, qué ventaja tiene para usted el hecho que nosotros nos ajustemos al plan de Dios? ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando Dios hace que nosotros conozcamos su plan? ¿Por qué cree usted que la palabra del Señor fue revelada? En el libro de 2 de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura fue inspirada por Dios. Pero ¿por qué cree usted que Dios no la ha dejado? ¿Será que nos la dejó solo por dejarla? ¿O será que Él espera que a través del conocimiento de ella nosotros lleguemos a algo más? Están ahí, dicen en el libro de Proverbios, mis amados, en el capítulo 16, vea su versículo 3, que es lo que dice. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. O sea, hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que significa que nosotros, si ajustamos nuestras obras a que Dios haga su voluntad, entonces las obras recibirán la bendición de Él. Hay otra traducción que dice, pon en manos de Jehová tus obras y tus proyectos se cumplirán. Vea qué es lo que dice la otra traducción. Pon en manos de Jehová tus obras y tus proyectos se cumplirán. O sea, todo lo que usted y yo pongamos en las manos de Dios, déjeme decirle que todo tendrá cumplimiento en Él. O sea, nuestro plan, nuestro propósito tendrán cumplimiento. Pero es un cumplimiento que no trasciende. Es un cumplimiento a lograrlo que solamente va a quedar acá de manera temporal en la tierra. No es un cumplimiento que cumpla el propósito eterno para el cual Dios nos ha diseñado. Amén. Así es de que déjeme decirle que hay un propósito inicial en Dios y hay un propósito final. Hoy conoceremos en qué parte, en qué fase, en qué parte de la creación que Dios ha traído nosotros nos encontramos en este tiempo. Déjeme decirle que hay un propósito inicial en Dios. Todo comenzó en un tiempo determinado. Todo comenzó cuando Dios comenzó una obra inicial. Por eso, cuando en el libro de Génesis 1:1, usted se dará cuenta de cómo Dios creó las cosas. ¿Cómo fue el propósito inicial de Dios? Dice en el libro de Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso fue hecho en el principio. O sea, hubo un plan inicial de Dios. Hubo un propósito, una razón por la cual Dios estaba creando las cosas. Dios creó un mundo en el cual Él pudiera cumplir su propósito. ¿Usted cree que Dios creó el mundo en el inicio solo por hacerlo? ¿Que Él trajo cielo y tierra acá a la existencia solamente por hacerlo? ¿O tenía ya un plan diseñado? Tenía un propósito que Él ya tenía que cumplir. Cuando Jesucristo está en la cruz del Calvario y dice, he aquí, todo está consumado, todo está hecho, todo conforme al plan de Dios se ha terminado. Pero todo se terminó conforme a lo que Dios había diseñado desde el principio de los tiempos. Amén. Así es de que hubo un propósito inicial. Dios comenzó creando el cielo y la tierra para poder Él glorificarse, para poder traer sus representantes para glorificarse acá en la tierra. O sea, usted y yo, déjeme decirle que fuimos diseñados para ser el reflejo de Dios acá en la tierra.
para reflejar su gloria aquí en la tierra, para que el hombre trajera acá a la tierra la razón por la cual la creación era hecha. En el sexto día, dice la creación al inicio de Génesis, en el sexto día fueron creadas las fieras, los animales del campo y fue creado el hombre. Vea usted el plan perfecto y maravilloso de Dios. En el inicio de los tiempos, Dios creó un mundo en el cual no había pecado alguno. Era un mundo perfecto en el inicio. En el sexto día, Dios creó entonces al hombre y después de todo lo creado, al hombre lo manda a que sea él el mayordomo, que sea él el que ejerza autoridad, que sea él el que ejerza el dominio para que Dios entonces se glorifique a través del hombre. ¿Sí se da cuenta? O sea, el Dios está extendiendo su autoridad para que el hombre haga uso sobre todo lo que Dios ha creado. Por eso lo invito ahora a que vayamos al libro de Génesis, en el capítulo 1. Pero veamos ahora sus versículos 27 y 28 en el libro de Génesis. Y usted se dará cuenta de qué fue lo que Dios hizo en el principio para que usted y yo, como seres humanos, tuviéramos la autoridad de Dios, el poder, el dominio que Dios ejercía sobre nosotros como seres humanos. Claro que ese dominio ahora se ha perdido, ahora estamos bajo el dominio del mal, pero ese dominio, esa autoridad, ese poder, Dios nos los había entregado a nosotros porque nos daba la extensión suya, para la extensión de Él, para que nosotros entonces fuéramos los que gobernáramos acá en la tierra como sus mayordomos. Dice así en el libro de Génesis, en el capítulo 1, veamos sus versículos 27 y 28 y dice así: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Se da cuenta? O sea, Dios nos dio la autoridad para que nosotros pudiéramos ejercerla en vez de Él acá en la tierra. O sea, cuando Dios dice multiplicaos, fructificad y sojuzgad la tierra, sojuzgar significa tener dominio, autoridad, poder, pero un poder imperante. No es el hecho de que nosotros le digamos a las fieras: hey, ¿podrías por favor moverte? No, muévete porque Dios me ha dado esa autoridad. O sea, me dio el sojuzgamiento para que yo tenga el poder para ejercer dominio sobre todo lo que Dios había creado. Amén. O sea que de todo lo creado, déjeme decirle que Dios se reflejaba a través del hombre y nos dio la mayordomía. Nos dio la autoridad para que nosotros fuésemos los primeros entre todo lo creado. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Dice que a imagen de Dios fuimos creados. Varón y hembra fueron creados en ese entonces. ¿Para qué? Para que entonces hubiera multiplicación de la humanidad, para que Dios entonces se glorificara a través de las nuevas vidas que estaban por llegar, que entonces llegara, que sojuzgara porque era la autoridad de Dios acá en la tierra, y el hombre tenía el poder, el dominio, la autoridad como mayordomo de Dios para ejercer sobre todo lo que Dios había creado. Amén. Así de que eso era lo que nosotros éramos. Nosotros teníamos al principio el poder, la autoridad, el dominio de Dios. Era una extensión para que nosotros funcionáramos como Él acá en la tierra para poder ejercer su voluntad. Así es de que sojuzgábamos, sí, dominábamos, dábamos autoridad al principio. O sea, Adán y Eva lo hicieron al principio. ¿Usted cree que pues se tuvieron que correr de las fieras desde el principio? No, ellos ejercían autoridad sobre las fieras. Ahora nos corremos de las fieras porque la autoridad se perdió. Si se da cuenta, vamos a la selva, al campo, a cualquier lugar así, tenemos que llevar una escopeta o algo para poder protegernos de ellas. Pero en ese tiempo, déjeme decirle que no era así. Imagínese usted en ese tiempo, en un tiempo en el cual Adán y Eva les dominaban a través de la palabra de autoridad que Dios les había dado. Amén. Pero esa autoridad, déjeme decirle que entonces se perdió. Esto le dio Dios al hombre cuando no había pecado. Al principio, ciertamente, en el tiempo antiguo, no había pecado en la tierra. Todo ese tiempo era un tiempo en el cual Dios se manifestaba. Usted se recuerda cuando Dios se movía, dice la palabra sobre el huerto, que Él caminaba en el huerto y que tenía una relación especial con Adán en el huerto. O sea, Dios se manifestaba de una manera especial en el huerto porque había libertad, no había pecado. Aquel que es todopoderoso, aquel que no conoce pecado, aquel que es
santo, 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 dice la palabra, podía llegar con toda libertad porque era un lugar en el cual Él se glorificaba. Estamos hablando del tiempo antiguo en el cual Dios se glorificaba. O sea, estoy hablando de esto porque usted se dará cuenta que estamos viviendo un lapso en el cual se necesita que la palabra, la verdad de Dios sea conocida, porque hay una razón. Dios tuvo un propósito inicial, pero vamos a ver que también Dios tiene ya un propósito final. Estamos viviendo en un tiempo en el cual Dios ya creó lo que nosotros no conocemos. O sea, Dios desde el principio creó el final. Dios desde el principio creó aquello que ya estaba establecido sobre lo cual terminara la historia. Desde la antigüedad, Él ya había declarado cosas que aún no había creado, pero como es el único Dios creador, es el único que puede hacer las cosas conforme al tiempo, al propósito y la razón por la cual Dios tiene establecido en su plan. Amén. Así de que hubo un tiempo inicial. Antes de que el hombre cayera en pecado, antes de que cayera en desobediencia, Dios tenía un tiempo de perfección en Adán y Eva. No había pecado, todo era buena relación. Dios se glorificaba, Dios caminaba en el huerto y tenía una relación amorosa con todo aquello, porque déjeme decirle que el amor y la verdad son la base de la iglesia. Y Dios ha establecido eso. Por eso digo ya, Dios se movía en amor en el huerto, hablando con toda su creación. Y la verdad de Dios era estable, porque era un Dios inmutable. Es un Dios que dice la palabra en Santiago 1:17, que Él es inmutable, que Él no conoce mentira y que tampoco Él se mueve de lo que Él ya ha establecido. Amén. Así de que ¿cómo nosotros vamos a establecer entonces qué es lo que Dios ha fijado? Dios tiene un propósito inicial, sí. Pero vamos a ver cuál es el propósito final que Dios tiene. Porque después nos vamos a concentrar en el centro. Porque es a eso lo que Dios nos envía. Y lo invito a que vayamos al libro de Apocalipsis ahora. Y veamos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21. Veamos sus versículos 1 al 4, porque ahí es donde está reflejado el propósito final de Dios. Dije el propósito inicial. Dios comenzó en la creación. Dice que al principio creó Dios los cielos y la tierra. Al principio. Pero no al principio de Él, porque Él lo creó desde la eternidad. Al principio de la existencia humana. Al principio, Dios comenzó con un propósito inicial. Pero veamos cuál es el propósito final. Porque esto es lo que es establecido para la iglesia. Dije al principio, si nosotros no conocemos la verdad, si no conocemos cuál es lo que Dios tiene establecido, para nosotros como humanidad, como iglesia, tampoco vamos a saber de qué manera llegar al lugar donde Dios ya estableció. Dice así en el libro de Apocalipsis, capítulo 21. Veamos sus versículos del 1 al 4 y la palabra del Señor dice así. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. ¿Se dan cuenta que ese es el propósito final de Dios? O sea que el presente, el pasado, el presente y el futuro en Dios ya coexisten. O sea, Él ya tiene el conocimiento pleno de todo aquello que Él ya creó con ese propósito. O sea, todo tiene un plan final para Dios. O sea, el propósito final de Dios es establecer a un pueblo. Y en ese pueblo, déjeme decirle, que es un pueblo que está preparado para habitar en un cielo nuevo y una tierra nueva. Crear a un pueblo del cual surgió la iglesia y la creó tanto de judíos como de gentiles. Dios está creando a un pueblo que sin importar cuál sea su origen, está levantando a un pueblo que a través de la sangre de Cristo sea formada para que sean ellos los habitantes de ese cielo nuevo y esta tierra nueva de la cual dice Juan.
Por eso dice Juan, he aquí, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. O sea, hay una tierra, hay un propósito, hay una razón por la cual Dios está estableciendo este tiempo. Estamos caminando en un tiempo presente para poder llegar a morar a la tierra que Él ha establecido para nosotros. Por eso de que nosotros estamos ya en el lugar intermedio. Pasamos del propósito inicial de Dios. La creación de Dios ya fue establecida. El plan de Dios inicial ya fue creado. Desde la antigüedad Dios declaró las cosas que estaban por ser surgidas en el tiempo futuro. Pero ahora Dios nos revela en su palabra a través del apóstol Juan y nos da a conocer cuál es su propósito final. Si se da cuenta, dije al principio, hay plan y propósito. El plan de Dios se está estableciendo porque su plan era traer a Cristo en su tiempo determinado. Por eso cuando en Marcos 1:15 Jesucristo establece que el tiempo que Dios había determinado para su llegada ya se había cumplido. Por eso dice, he aquí el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. O sea, el tiempo de Dios tiene ya el cumplimiento del propósito suyo. Las cosas que están surgiendo son porque Dios ya tiene un plan determinado. El propósito inicial de Dios era la creación. El propósito final de Dios es levantar a un pueblo entendido que reconozca que sin pecado, sin un gen corruptible, puede llegar a su presencia, morar con Él de manera eterna y entonces estar en su seno para que Él sea su Dios y estos seamos pueblo de Él. Amén. Ese es el propósito final por el cual Dios ha creado a la humanidad. O sea que desde todo, entre el mundo antiguo, antes de que el pecado llegara, el futuro ya estaba fijado por venir. Pero vamos a ver ahora cuál es el tiempo actual. ¿Cuál es el tiempo que estamos viviendo? Dije al principio, por eso Dios a través del profeta Oseas 4:6 establece, porque aquel pueblo que Él escogió, cuando Él dice mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. No es conocimiento teológico, es conocimiento del plan que Dios tiene trazado para poder llegar al propósito suyo. Si se da cuenta, el pueblo de Dios, el pueblo escogido fue Israel, pero nosotros como iglesia estamos en el lugar intermedio. Hay un propósito inicial y hay un propósito final, pero nosotros estamos en un plan de redención. Estamos en un plan de salvación en el cual, si nosotros sabemos cuál fue el inicio de la creación y sabemos cuál es el final de todo lo creado por Dios, sabremos que este tiempo es el tiempo en el cual nosotros necesitamos preparación para poder llegar a cumplir el propósito eterno de Dios. Amén. Así es de que ese es el propósito. Pero veamos entonces cuál es lo que la palabra establece de acuerdo a lo que nosotros hemos leído. Ahora sí vamos a entrar a la lectura. Porque dije al principio, estamos en 3 facetas. Hay 3 etapas de las cuales nosotros vamos a tener conocimiento hoy. Y usted, si le interesa una eternidad con Dios, usted pondrá su corazón para que Dios haga la obra. Porque recuerde que si usted no abre su corazón, tampoco Dios establece en usted su propósito. Por eso dice en el libro de Apocalipsis 3:20, aquella iglesia de la Odisea que solo vivía en sus cosas personales, aquella iglesia que decía soy rica, aquella iglesia que decía no tengo necesidad alguna de Dios, aquella iglesia a la cual Cristo le dijo, hey, ustedes están metidos en mi casa, me han sacado a mí, yo no estoy dentro y tampoco me dejan entrar. Por eso es de que todos aquellos que abran su corazón a los que Jesucristo les dice conforme a Apocalipsis 3:20, le dirá, hey, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta a su corazón, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. O sea, esa relación es la que Dios quiere establecer para que conozcamos que hay un propósito inicial, que hay un propósito final, que hay un propósito que será como este inicial. Recuerda que aquí no habían problemas, no había llanto, no había dolor, y se da cuenta en el versículo 4 que es lo que dice, que ahí no habrá dolor, no habrá llanto, no habrán penas, y que Dios mismo enjugará las lágrimas de ellos. Y dice el profeta Isaías que de lo primero
venidero tampoco habrá memoria, porque todo este tiempo de pecado que nosotros estemos viviendo, déjeme decirle que cuando esta tierra se vaya, cuando este cielo desaparezca, cuando cada uno de nosotros como habitantes de la nueva tierra y el nuevo cielo estemos establecidos con Dios, cuando la nueva Jerusalén, la tierra celestial baje, entonces nosotros moraremos en ella. Y de lo que en este tiempo estamos haciendo, déjeme decirle que no habrá memoria alguna. Estamos pasando por dolor, estamos pasando por desierto, estamos pasando por incertidumbre. Déjeme decirle que todo lo que en este tiempo estamos pasando, todo lo que hemos pasado y lo que pasaremos, quedará borrado de nuestra memoria. Cada uno de nosotros será llevado como una nueva criatura, y en la presencia del Dios viviente, en su amor, en su verdad, todas las cosas que establecieron Satanás acá a través del pecado serán borradas, y allá estaremos en amor, en la presencia del Dios viviente, de una manera eterna, y estaremos con Él y estaremos morando con Él eternamente en el gozo suyo, en su bendito seno. Amén. Dele una ofrenda de palmas al Todopoderoso en esta hora. Pero veamos qué es lo que establece la lectura que tuvimos. Recuerde que la lectura es para la iglesia. Dios está hablando, Pablo está hablando a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de los Efesios, la iglesia que establece verdades establecidas por Dios para que circulen a través de las generaciones. Usted no piense que las verdades que Dios estableció quedaron en la antigüedad. No crea usted que la iglesia primitiva se quedó con las verdades establecidas por Dios y que ahora caminamos sobre nuevas verdades. No caiga en ese error usted tampoco. Libérese y caiga en la verdad que Dios ha establecido, sobre la cual caminemos. Por eso cuando Pablo habla a la misma iglesia de Éfeso, usted mirará en el libro de el mismo Efesios 2:28, donde Pablo establece diciendo: y estableced vuestra verdad y llegad a poder cumplirla en ella solamente a través de Cristo Jesús. Dice: edificaos sobre la verdad de Dios, edificaos sobre apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. ¿Se da cuenta? Nosotros caminamos sobre una verdad sobre la cual ya Dios ha establecido a través de Pablo. Pero veamos qué es lo que nos dice la lectura, qué es lo que habla, lo que nosotros hemos leído, que dice así en el versículo 10: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Se da cuenta? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia. O sea, ¿cuál es el trabajo de la iglesia entonces? ¿Cuáles son los misterios que Dios ha revelado a la iglesia? ¿Cuál es la verdad que Dios ha establecido para que la iglesia vaya entonces y la divulgue? ¿Será una verdad de un evangelio de prosperidad? ¿Será una verdad que nos saca del propósito eterno de Dios? ¿Será una verdad que movidos en emoción nos salimos del plan que Dios tiene establecido para nosotros? Para que la iglesia, dice, difunda la multiforme sabiduría de Dios. ¿Sabe usted cuál es la multiforme sabiduría de Dios? ¿A qué vino Jesucristo? Si no establecer los misterios del reino acá en la tierra. Todo aquello que estaba albergado en la mente y el corazón de Dios fueron establecidos a los hombres a través de la llegada de Jesucristo. Hay algunos de alguna secta que me dicen: él llegó sí, pero fue un hombre cualquiera, fue solo hijo de Dios, pero nadie en especial. ¿Cómo cree usted que los misterios del reino fueron revelados a través, si no fue de alguien que tenía el poder de llegar a conocer esos misterios? Jesucristo llegó sí a revelar a todo lo creado la multiforme sabiduría de Dios. Los misterios, los propósitos que Dios tenía establecidos no habían sido dados a conocer al hombre. ¿Por qué cree usted que Moisés escribió miles de años después aquello que había sido establecido desde el principio? ¿Cómo pudo Moisés llegar a escribir un Génesis 1:1, el cual comienza con la creación? ¿Cómo pudo alguien que nació años después saber algo que ya estaba hecho desde el pasado? ¿Y cómo puede alguien como el profeta Juan, como el apóstol Juan, establecer una verdad que está por llegar todavía en el futuro? ¿Se da cuenta del poder de Dios revelativo? ¿Cómo da a conocer el pasado y cómo da a conocer el futuro a través de los hombres? ¿Cree usted que hay un propósito en ello?
¿O cree que Dios nada más se está glorificando, dando a conocer los acontecimientos? No, Dios tiene un propósito. Y ese propósito es que la iglesia lo dé a conocer. Por eso dice, para que la iglesia dé a conocer la multiforme sabiduría de Dios. ¿A quién? A los principados y a las potestades que se mueven en lugares celestes. Y eso es establecido como el desconocimiento de la verdad de Dios. Todos aquellos que no conocen la verdad de Dios son aquellos que necesitan, a los cuales la iglesia llegue para poder establecer la verdad de Dios en ellos. Esa es la función de la iglesia, llevar el conocimiento de la verdad de Dios a los lugares donde Cristo aún no ha sido llevado a sus corazones. Porque no quiero decir que no ha sido conocido, no ha sido escuchado, porque ahorita hay tantos medios. Usted se da cuenta, hay tantos medios, la radio, la tele, la computadora, hay tantos medios de los cuales ahora no podemos decir que hay un desconocimiento pleno. Quizá habrán ciertas opciones, quizá habrán lugares recónditos en las islas, en las montañas, donde tal vez alguien no pudo haber escuchado, pero déjeme decirle que en el tiempo de Dios hay perfección. El tiempo de Dios es establecido de una manera tan meticulosa que Él hará llegar a su tiempo la razón por la cual aquellos hasta el día de hoy no la han conocido. Amén. Pero el propósito eterno de Dios se cumple, déjeme decirle, solamente a través de Jesucristo. Hay un propósito eterno, sí, pero ha sido dado, dije al principio, Apocalipsis habla de un pueblo. No habla de toda la humanidad, habla de un pueblo que será establecido entre judíos y gentiles bajo una misma razón de fe. O sea, serán llevados un pueblo, sí, pero el propósito de la iglesia es que todos aquellos que aún no conocen de Cristo vengan al conocimiento de la verdad, sean establecidos como ese pueblo que va a formar parte de aquella nueva Jerusalén, de aquella nación que Dios está levantando de manera eterna y en las cuales usted y yo como hijos de Dios moraremos juntamente en su divina presencia. Amén. Pero ¿cuál es el requisito para que nosotros los seres humanos seamos tomados en cuenta? El apóstol Pablo llega a los romanos. Cuando le habla a los romanos en el libro de Romanos 10, 9 y 10, él establece la verdad y la razón por la cual usted y yo podemos llegar. Quizá no hay otra manera en la cual usted pueda establecer esta verdad de la cual la palabra nos habla. Pero dice Pablo a los romanos en el libro de Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Amén. Y es la manera en la cual usted y yo podemos llegar a cumplir el propósito de Dios. Porque todo aquello, déjeme decirle, todo lo que Dios estableció para nosotros solamente es vivido a través de Cristo Jesús. Pero ¿cómo nosotros vamos a vivir una vida de la cual nosotros no conocemos su verdad y su propósito? Muchos caminan por ahí, sí, pero no conocen la verdad de la cual Dios ha establecido. Y caminan errantes, ignorantes de la verdad y haciendo cualquier cosa que la humanidad les pide hacer. Mi pueblo se perdió porque le faltó el conocimiento. Y Dios establece ese pueblo porque conectado ahora ya somos el pueblo redimido. Recuerde que Dios tiene dos pueblos. Está el pueblo escogido que es Israel, pero está también el pueblo redimido que es la iglesia misma. Porque todo lo que nosotros, déjeme decirle, todo lo que Dios hace, lo hace a través de Cristo. Por eso es que en el mismo Romanos 10, 13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare, o sea, hay una razón, hay un propósito. Solamente Cristo es la manera a través de la cual este tiempo moderno, este tiempo intermedio, si conocemos el plan inicial de Dios, si conocemos el propósito final de Dios, estamos caminando por un tiempo en el cual la redención era necesaria, puesto que es en este tiempo el único lapso donde el pecado está morando en la tierra. El pecado entró a la humanidad, sí. Y con ello comenzó el lapso en el tiempo en el cual el propósito inicial de Dios quedó estancado. El propósito inicial de Dios quedó allá en el pasado, quedó en el inicio.
El propósito final de Dios está establecido en Apocalipsis 21 del 1 al 4, donde establece que habrá un cielo nuevo, una tierra nueva, y habrá un lugar para que todo un pueblo llegue a morar a la nueva Jerusalén que está descendiendo del cielo para venir a habitar con los hombres. Pero estamos en un tiempo moderno que necesita redención. Estamos en un tiempo en el cual el pecado, el tiempo intermedio, es tan necesario que Cristo sea difundido, porque es el único tiempo en el cual Dios ha establecido para que su verdad penetre en los corazones y las almas nuevamente reconozcan que en su propósito inicial era una relación amorosa con Dios y no había pecado en ello, que en el propósito final de Dios, que hay un lugar establecido desde tiempo antiguo en el cual Dios estableció que usted y yo moraremos, pero estamos en un tiempo intermedio. Estamos en el tiempo de la iglesia, estamos en el tiempo de gracia. Por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso: hey, para que sea establecida la multiforme sabiduría de Dios, la cual ha sido dada a la iglesia para que la establezca. Y Él puso su voluntad en Cristo para que Cristo la diera a conocer al pueblo redimido. Pero es nuestro propósito que el plan de Dios se cumpla, se manifieste solamente a través de Cristo. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, dice Romanos 10:13. Pero ¿cuál es el único medio? ¿Para qué vino Cristo entonces a la tierra? ¿Vino nada más a pasar un tiempo en el cual se conozca por toda la humanidad? ¿O vino a cumplir un propósito del cual Dios lo hacía llegar? En el libro de Juan 3:17, Dios habla cuál fue la razón de la llegada de Cristo. Nos amó tanto Dios, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Cristo vino por los pecadores. Cristo no vino por los que ya eran salvos, porque no había ninguno. Cristo vino para venir a salvar a los pecadores. Por eso Cristo dijo: porque no he venido a llamar a santos, a salvos, sino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Y en el libro de Juan 3:17 establece una gran verdad: porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo. Mundo significa pecadores. No envió Dios a los pecadores a su Hijo para condenar a los pecadores, sino para que los pecadores por Él sean salvos. Solamente a través de Cristo, el cual dice en el libro de Juan 14:6, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Cristo. Pero los pecadores no son condenados sino por el mismo hombre. Pero en el amor de Dios, déjeme decirle que Dios no envió a Cristo a condenarnos. Dios no envió a Cristo a que los pecadores sean condenados, sino que los pecadores sean transformados, sean alterados en el espíritu, reconozcan a Cristo como la única puerta abierta al cielo sobre la cual hay acceso, como el único medio a través del cual usted y yo podemos penetrar hasta la presencia del Padre, a través de Cristo, que es la única puerta en la cual usted y yo llegaremos a morar de manera eterna. Pero el plan de Dios es desconocido y muchos juegan al evangelio, muchos juegan solamente al transitar el tiempo. No conocen el plan inicial, el cual era perfecto en el plan de Dios. No conocen el propósito final que Dios ya estableció para que el hombre llegue a estar eternamente en su presencia, y se quedan con un tiempo intermedio de desconocimiento. Pero bendito Dios, porque cuando Él me hacía entender por qué fue que escribió el libro de Eclesiastés 3:11 en la revelación que le dio a Salomón, Dios me hizo ver muchas cosas, porque entendí que las cosas que fueron escritas, la palabra que Dios estableció en la Biblia, no son palabras huecas, no son palabras vacías, no son palabras que podamos nada más tirar al tiempo o poner en un cartel cualquiera. No, son palabras que son espíritus de poder que manifiestan la multiforme sabiduría de Dios. Y dice así en el libro de Eclesiastés 3:11: todo lo hizo hermoso Dios a
su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que el hombre llegue a entender lo que hizo Dios desde el principio hasta el final. ¿Sí se da cuenta? El propósito inicial el hombre no lo conoce. El propósito final el hombre tampoco lo conoce. Pero el hombre ha sido creado para tener una eternidad. Pero ¿cuál será nuestra eternidad? Todo lo hizo hermoso Dios a su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que el hombre llegue a entender lo que hizo Dios desde el principio hasta el final. Estamos caminando en un tiempo en el cual necesaria es la redención. Necesario es el conocimiento, no la distracción, porque el tiempo cada vez se acorta, el tiempo cada vez es menos, y los azares de esta tierra, los moveres de esta sociedad cada vez nos separan. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, en 2 de Timoteo 4:3, ya para terminar, le dice: porque vendrá el tiempo en que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón se amontonarán maestros que conforme a sus propias concupiscencias, a sus propias verdades, alejarán a muchos de la verdad. Pero le dice Pablo a Timoteo: Timoteo, sé sobrio, haz obra de evangelista, expone a Cristo, cumple tu ministerio como iglesia, llevar la verdad de Dios a todos los lugares donde Él nos permite llegar. Pero llegará un momento, dice en el mismo libro de Efesios 19:9, llegará el momento en que tanto las cosas del cielo como las de la tierra serán sujetadas en Cristo. Y cuando eso suceda, se cumplirá la voluntad de Dios. Pero dice en el libro de 1 de Corintios 15:28 que una vez que todas las cosas sean sujetas a Cristo, Cristo también las sujetará a aquel por el cual las cosas fueron sujetas a Él, y entonces Dios será el Dios de todo en todos. Nuestro Dios tiene un propósito inicial, tiene un propósito final, y estamos caminando en el propósito intermedio. Pero si no lo hacemos bien, el propósito final no será para nosotros. Está disponible para todos, sí, pero solo aquellos que caminemos bien en este tiempo intermedio será aquellos que llegaremos a alcanzar el propósito de Dios. ¿Estás caminando bajo el propósito de Dios? ¿Estás haciendo tu propio propósito? ¿O estarás cumpliendo el propósito de Dios para tu vida? Proverbios 16:3 dice: pon en manos de Jehová tus obras, y tus proyectos, tus pensamientos se cumplirán. Pero si tú lo estás haciendo por ti mismo, tampoco esperes que Dios cumpla la razón por la cual tú los estás haciendo. Amén. En esta hora, yo quiero hacerte la invitación. Estamos en un tiempo intermedio. No hay otro tiempo disponible para el hombre. Cristo vino a redimir al mundo, a darle otra relación buena para con el Padre. Pero todo aquel que no acepta a Cristo tampoco es aceptado por Dios. El libro de Juan 17:3 dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Padre, y a tu Hijo, al cual tú has enviado. Y solo hay una manera
de poder entrar a la presencia eterna de Dios. En todos nosotros hay eternidad. No pienses que con la muerte tú terminas tu quebranto o lo que estés pasando. Hay eternidad. El hombre ha sido creado de manera eterna. Por eso dice Eclesiastés 3:11, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que el hombre llegue a entender lo que Dios hizo desde el principio hasta el final. Pero ¿dónde quieres tú pasar tu eternidad? ¿Quieres llegar a ese nuevo cielo y a esa nueva tierra? ¿Quieres llegar a morar en la nueva Jerusalén que descenderá del cielo para morar con los hombres? ¿Quieres tú llegar a la presencia de Dios y estar en Él eternamente? Yo te hago la invitación en esta hora. El único medio es Cristo. Pero si no tienes a Cristo en tu corazón, no habrá manera de que lleguemos juntos a ese lugar. No habrá manera de que escuches la voz de Dios diciendo: entra, siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra pues al gozo de tu Señor. Para escuchar eso, solamente tienes que tomar una decisión. La decisión más sabia que tú puedas tomar en la tierra es abrazar la eternidad en Cristo. No es poseer cualquier cosa material que puedas tener acá en la tierra. No es tener cualquier bien que tú te llegue a tu mente acá en la tierra. El proverbista dice: porque el camino del sabio es para arriba, para alejarse de él Seol que está abajo. Allá arriba habitaremos solo sabios. Allá arriba habitaremos solamente entendidos. Allá arriba habitaremos solamente aquellos valientes que hemos arrebatado el reino, porque solamente ellos arrebatan aquel reino de Dios que sufre violencia. ¿Quieres ser violento en esta hora? ¿Quieres abrazar el reino con una decisión personal? ¿Quieres abrazar esa eternidad con Dios? Ese propósito que Dios tiene para ti y para mí, para morar con Él de manera eterna. Si lo quieres hacer, yo te invito. Si no tienes a Cristo en tu corazón, no podrás hacerlo, porque Él es el único medio a través del cual nosotros podemos tener eternidad en Dios. ¿Quiere alguien que no tiene a Cristo en su corazón aceptarle en esta hora como su Señor y Salvador? Alguien que salte de muerte eterna a vida eterna en la presencia de Dios a través de Cristo. Habrá alguien que, reconociendo que nada está asegurado para nosotros, si esta noche Cristo viene por su iglesia, aquel que no lo ha aceptado no ha llenado el requisito para irse. Pero si tú lo tienes en tu corazón y caminas conforme al propósito de Dios, tú llegarás a morar con Él eternamente. Habrá alguien que quiera tomar una decisión violenta y valiente para poder arrebatar el reino de Dios a través de una decisión sabia. Yo te invito en esta hora que, si tú lo has determinado, reconozcas que tú has llegado no porque alguien te invitó, que has llegado no porque no tenías cosas que hacer en casa, has llegado